18, 19 y 20 de Romanos capítulo 14, versículo 18, 19 y 20, donde nos dice: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. Y luego dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Nosotros, como hemos ido tratando en estos temas, hermanos, disculpen, nosotros como hemos ido tratando en estos temas, somos llamados a la edificación, a edificarnos en Cristo Jesús. Todos nosotros somos llamados a que debemos edificarnos cada día, cada momento. Usted y yo, si usted es una persona está débil, el otro que es fuerte debe edificarlo, y así los unos a los otros. Porque si nosotros vemos un error, vemos una flaqueza en un hermano, no podemos decir: bueno, ese hermano es así, déjalo así como está. Si nosotros actuamos de esa manera, no estamos edificando a la iglesia. Porque la iglesia es ese hermano que muchas veces es insoportable para nosotros, ¿verdad? Es insoportable y quizás no nos cae bien, y quizás que nosotros querramos no edificarlo, dejarlo allí, que viva como quiere. La Biblia nos habla algo muy importante, lo que acabamos de leer. Porque el que en estos sirve agrada a Dios, ¿y qué dice? Y es aprobado por los hombres, o sea, por toda la iglesia, y no solamente por la iglesia, porque muchas veces hemos visto cuando nuestros vecinos o nuestros familiares que no son cristianos ven cómo nosotros vivimos, cuando mostramos amor y cuando mostramos misericordia a los demás, ¿qué es lo que dicen? Ese cristiano es diferente a los demás, a los que conozco. Porque los demás que conozco son personas cohibidas, personas que ya no son amorosos, parece que son demasiado santos, que ya no se juntan con nosotros. Yo diría fariseos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Jesús estaba con los pecadores. ¿Se recuerda esa ocasión donde estaba ahí con los publicanos? Había prostitutas allí que habían dejado el pecado, y él estaba predicándoles. Y los fariseos, ¿qué dijeron? ¿Por qué Jesús, por qué el profeta está entre los fariseos, entre los publicanos, entre los pecadores? ¿Y qué dijo Jesús? Los sanos no necesitan medicina. Yo vine para curar ¿a quiénes? A los enfermos. Porque él quería edificar. Él quería, como él trajo el mensaje del evangelio, traer la sanidad espiritual a todas aquellas personas que estaban sin amor, sin esperanza y destruidas. No destruyas, dice, la obra de Dios por causa de la comida. O lo podríamos nosotros poner como sinónimo otras cosas. Por ejemplo, no solamente por la comida, sino por los momentos que nosotros vivimos hoy en día. En los tiempos de Pablo no existía pues ni carro, no existía medios de comunicación. Fue en el siglo XIX, el siglo XVIII, XIX, XX, donde se empezaron a construir los primeros automóviles de la historia. No existían todavía esas cosas. No existían instrumentos detallados, no existía un piano, eso no existía. Simplemente usaban cuerdas, ¿verdad? Como un arpa, y empezaban a tocar. Pero nadie, ni siquiera la electricidad se había descubierto para que puedan ahí poner su teclado y empezar a ¿qué? A tocar, ¿verdad?
No existía nada de eso. Existían algunos instrumentos, pero a medida que fue pasando el tiempo, fue evolucionando. Y los medios que hoy en día se han creado nos dan más posibilidad de ¿qué? De expandir el Evangelio, de predicar la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y es por ello que nosotros podemos poner como sinonimia, o sea, como algo similar, como algo que se familiariza, cuando dice esto: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, o por causa de la tecnología, o por causa de lo que no es pecado. Como les he ido diciendo en las demás prédicas, hay gente que destruye la obra de Dios porque, no, el que usa esta red social, el que usa esto, el que usa el otro, es del diablo. El que usa pantalla, el que usa en la iglesia estos instrumentos, es del diablo. Y han empezado ¿a qué? A destruir la obra de Dios. ¿Por qué destruir? Porque hay gente que lo escucha y no sabe, ignora todo eso. Dice, no, entonces la batería es del diablo, o entonces una pantalla es del diablo, ahora ahí me voy a ir de esa iglesia. Y no tiene el suficiente conocimiento, son débiles en la fe. ¿Y qué pasa? Ese tal está destruyendo la obra de Dios. Porque somos llamados a edificar y no a destruir. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos, diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Glorifica a Dios. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, o por causa de cosas que no son pecado. Porque hay alguien que dirá, bueno, no destruyes la obra de Dios porque estoy mirando una telenovela. No, eso ya es pecado. Todos los medios que nosotros tenemos se debe usar para bien. Todas las redes sociales se debe usar para expandir el Evangelio de Cristo. Porque mucha gente entra allí y ve tonterías, pero de pronto nosotros empezamos a publicar el Evangelio, la predicación, los testimonios, y la gente que está viendo tonterías de pronto ve eso. Y la Biblia dice que por medio de predicar el Evangelio, de testificar, hermanos, el Espíritu de Dios estará convenciendo al pecador de su pecado. Todas las cosas a la verdad son limpias. Qué tremendo. Y eso también dice en Tito. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Como estábamos hablando en las predicaciones anteriores, si por ejemplo una persona se duele y dice, no, para mí comer esta comida es pecado, y aquel que sabe y dice, no, para mí comer esa comida es solamente oro al Señor y es santificado, y lo come delante de ese hermano que se escandaliza, ese hermano que va a hacer un show, ¿verdad? Se va a escandalizar y muchas veces se va a desanimar y va a decir, entonces no hay diferencia entre el mundo y la iglesia, y se va a confundir. Dice, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros por lo que come, o por lo que ve, o por lo que tiene. Hay hermanos que se escandalizan, no, ahí han comprado esos instrumentos, ahí tienen esto, tienen el otro, se escandaliza, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer que nos recomienda la Biblia? ¿Debemos qué? Debemos ser pacientes con los débiles en la fe. Diga gloria a Dios. Ser muy pacientes con los débiles en la fe, porque es complicado.
Esas personas se pueden ir de la iglesia, pero no solamente se pueden ir, la Biblia dice que se pueden perder. Se pueden perder. Vamos a ver en esta hora unos versículos que dejamos la semana pasada, unos versículos que nos van a enseñar cómo debemos comportarnos en la iglesia para edificarnos los unos a los otros. Vamos a 1 Corintios, capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14. Versículo 7. El 6 ya lo vimos. Dice la Biblia de esta manera: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? O sea, ¿cómo nosotros diferenciamos entre la guitarra y la flauta y la batería? En que los tres instrumentos suenan totalmente diferentes, no son iguales. No son iguales. Luego dice: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿qué se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? O sea, si yo no soy directo con ustedes, si una persona no es directa con la otra persona, ¿cómo lo va a entender? Si le da la vuelta, que aquí, ¿cómo voy a edificar yo a los demás si no soy directo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, si la flauta tiene un sonido, el piano tiene otro sonido, la batería tiene otro sonido, esos tres instrumentos tienen tres sonidos diferentes, no son iguales. Y ahora dice: así también ustedes, y luego mira, este detalle es muy importante. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Por qué dice esto? Porque en las batallas, no sé si usted ha visto, que se tocaba una trompeta y cada sonido de la trompeta simbolizaba la retirada, el ataque o una posición de ataque. El trompetista tocaba y supongamos que ese sonido simbolizaba que deben retirarse, la retirada. Y todos los soldados ya entendían, no es necesario que alguien grite retirémonos, no, tocaban ese sonido y ya sabían. Entonces, ¿qué nos quiere decir el apóstol Pablo? Si nosotros queremos edificar y no destruir, si vemos a un hermano que es débil en la fe y no entiende algunas cosas, ¿qué debemos hacerlo? No, déjalo. Ahí él se verá por sí solo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dice? Así como los sonidos tienen diferentes sonidos, debemos que nuestras palabras, dice, nuestras palabras tienen que ser comprensibles. Diga gloria a Dios. Nuestras palabras tienen que ser comprensibles. O sea, si queremos edificar a los demás, tenemos que hablar claro y directo. Sin decirle, hermanos, pórtese bien. Bueno, portarme bien, no le entiendo mucho. Hermanos, no sean malos, hermanos. Hermanos, aquí, el hermano fulano de tal anda por ahí con sus amigas. No sean así, hermanos. Mientras que Juan el Bautista nos enseñó a ser claros y directos. Hey, tú, rey, ¿por qué estás en adulterio con la esposa de tu hermano si tu hermano todavía no se ha muerto?
¿Qué cosa más clara? ¿Verdad? ¿Le dolió al rey? Claro que le dolió. ¿Se sintió ofendido? Claro que se sintió ofendido. Cuando Pedro estaba en Antioquía y no se quería hacer pasar como cristiano, sino que quiso familiarizarse con los judíos y ahí como que volver con la tradición, como que estar allí con los judíos. ¿Qué hizo Pablo? Delante de toda la gente, delante de todos, porque era un apóstol. Tremendo ese ejemplo, ¿verdad? ¿Qué dijo? Le llamó la atención: oye, hipócrita, ¿eres o no eres? ¿Y qué le hubiera dicho Pedro? ¿Qué te pasa? ¿Tú acaso tú ni siquiera conociste al Señor? Yo viví con Él y acá no. Pedro tuvo la humildad de ¿qué? De humillarse y decir: ¿por qué es que estoy guardando? ¿Por qué es que me estoy familiarizando o dando la razón a estos judíos que creen todavía en la circuncisión? Pablo fue tremendo, hermano. Si una cosa le caracterizó a Pablo, que dijo las cosas directas, claras, y otra que era un hombre que predicaba demasiado. Una noche fue tan tremendo que predicó, dice que un joven se durmió, ¿verdad? Y se cayó ahí de la ventana y se murió. Y oró por ese joven. ¿Qué pasó? Resucitó, ¿verdad? Tremendo eso. Debemos ser así, personas. La iglesia que se edifica es aquella que escucha la palabra de Dios, pero como Cristo lo dijo. Si queremos ver ejemplos de la Biblia, podemos encontrar muchos ejemplos. No uno, no dos, muchísimos ejemplos. Todos los profetas, los apóstoles, el mismo Cristo, Él fue el que expuso, predicó, enseñó de una manera directa, hermanos. Mira, imagínese, decirle a las autoridades religiosas más importantes de su tiempo: fariseos hipócritas. A ver, que vengan a decirte a ti en la cara: hipócrita. No, ¿verdad? Muchos tienen miedo, otros tienen temor, otros piensan y dicen: ¿qué dirá? ¿Se molestará conmigo? Si le digo o no le digo, ¿qué va a pasar? Imagínense, hermanos, fariseos hipócritas. Ustedes son bonitos por fuera, pero por dentro son como muertos, como los muertos, tan podridos. Qué tremendo, ¿verdad? Realmente Jesús y los apóstoles nunca le dieron la vuelta al asunto. Escúcheme bien. Es muy lamentable, diga gloria a Dios. Es muy lamentable que en estos tiempos se le entreviste, por ejemplo, a cantantes cristianos, supuestamente. Yo digo supuestamente porque tengo muchas dudas con ellos. A predicadores famosos, cantantes. Le dicen: ¿usted qué opina del homosexualismo? Ah, bueno, dice, bueno, cada quien decide. Yo prefiero no inclinarme ni a que no o a que sí. Bueno, la Biblia no dice mucho acerca de eso. Imagínate ese pastor. ¿Qué opinas de los tatuajes? Bueno,
No, en la Biblia no es clara acerca de eso, así que te puede hacer un montón allí como una culebra por acá, hazte lo que quieras. Pastor, ¿qué opina de Halloween? Por ahí dicen que eso es malo. ¿Qué opina? No, podemos usarlo para evangelizar. Imagínate con la cara de un demonio ir a evangelizar. La cara de una bruja ahí, de un demonio horrible. No, ese día lo podemos usar para evangelizar y decirle a la gente que Cristo les ama con la cara de demonio. Qué increíble, ¿verdad? Eso hacen estas personas, ¿para qué? Para familiarizarse con el mundo, para que el mundo les dé conciertos, discos, sean contratados aquí y allá, para no perder público, para no perder gente, para no perder popularidad. ¿Qué opina de los homosexuales, de las lesbianas? Bueno, mi opinión, dicen, yo prefiero reservármela. No, porque no quiero ofenderles. Prefiero difundir el amor de Dios, que Dios les ama, así como son, dice. Qué increíble, ¿verdad? Yo creo que si el profeta Samuel hubiera aparecido por ahí, hubiera agarrado su espada y ¡fua!, como hizo con o el profeta Elías. ¿Qué hubiera hecho Elías? Un montón de cabezas y hubieran rodado, hermano. Denle un aplauso. Gloria a Dios. Y a estos profetas se les caracterizó por decir la verdad tal y como Dios les mandó. Sin miedo, sin temor. Jeremías se enfrentó, hermanos, a una apostasía terrible. Señor, pero ¿por qué me mandas si no me hacen caso? Anda, Jeremías, anda. Y Jeremías se fue, lo castigaron de la manera más terrible, lo metieron a una cisterna y ahí dijo, ya, de aquí hacia acá sí que es mi fin. Acá me despido. Pero no, vivió. Hermanos, fue tremendo su ministerio. Y como todos, Ezequiel, unas revelaciones, visiones tremendas, pero nadie le hizo caso. Y Dios le anticipó, ¿eh? Dios le dijo, por si acaso, Ezequiel, para que no te sientas ahí confundido, te voy a decir que mi pueblo va a venir, te va a escuchar, te va a aplaudir, uy, hasta te van a decir, gloria a Dios por este tremendo profeta. Pero después se van a ir y se van a olvidar lo que les dijiste. Imagínate, ¿verdad? Es increíble, pero les caracterizó, ¿qué cosa? Decir la verdad tal y como es. Pablo dice algo muy claro. Así como los instrumentos tienen sonidos diferentes, nuestras palabras tienen que ser claras. Eso es una exhortación, ¿no? El hermano me está exhortando, o el pastor me está exhortando. Eso es para mí. Hay iglesias donde como que los pastores como que todavía tienen allí ese fuego y que les impulsa a decir la palabra, y la gente se levanta y dice, eso, pastor, usted le está diciendo para mí, ¿no? ¿Por qué no me lo dice directo? ¡Ah! Les cae, ¿no? Pero son gente que no está acostumbrada, y cuando de pronto les llega la palabra, pues no soportan. Y nuestro problema nosotros no es que si soporta o no soporta. ¿Qué pasó con el joven rico? Vino y se postró una rodilla, no las dos, como diciendo, Señor, te reconozco, pero tengo mis prioridades. Por acá tengo todavía mis reservas, como que estoy queriéndote adorarte, queriendo darte todo, pero tengo otro Dios. Señor, ¿qué debo hacer para entrar al reino, para tener vida eterna? Bueno, tienes que cumplir la palabra, los 10 mandamientos. Uy, Señor, eso lo he cumplido desde pequeño. No, le dice, no, un momentito. Imagínate si lo hubiera creído. Eso lo he cumplido desde pequeño.
Jesús le hubiera dicho, ya tienes vida eterna, ya lo tienes todo. No, Jesús le dijo completo, pero se va a sentir mal. ¿Qué importa que se sienta mal? Pero que un día sepa que se le dijo la verdad. ¿Qué le dijo Jesús? Te falta una cosa, agarra tus bienes y vende y dale a los pobres. Jesús se fue al punto del problema del joven rico. El joven rico tenía otro Dios, o tenía un Dios más principal que el Dios que profesaba servir. Era el dinero, la avaricia. Porque dice que él pensó y dijo, no, me están pidiendo que renuncie a mis bienes, y renunciar a mis bienes es renunciar a mi Dios llamado dinero. Así que se dio la vuelta triste, triste. Es como una esposa que le dice, ¿qué prefieres? Una esposa que ama a su esposo. ¿Qué prefieres? ¿Estos 100,000 soles o tu esposo? Elige tú. Y la esposa mira al dinero y dice, son 100,000. Me siento triste por los 100,000, pero me voy con mi esposo, porque a él lo amo más. Eso es lo que hizo este joven. Miró a lo que Cristo le ofreció, el perdón de sus pecados, la salvación, la vida eterna, y dijo, eso es bueno, pero lo que yo tengo es mejor. Se equivocó horriblemente. Triste se fue, dice, abrazando sus riquezas materiales, que por más que vivió 40 años más, se murió. ¿Y dónde quedó sus riquezas? Quizás para los extraños. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero Jesús le dijo todas las cosas claras. Jesús no le dio vuelta el asunto, no. Y hay aquellos que piensan o que preguntan, dicen, bueno, yo soy un fornicario, ¿qué me va a pasar si así me muero? Pues te vas al infierno. Ah, eres un discriminador. ¿Por qué le dices al homosexual que si se muere siendo homosexual se va al infierno? Porque así dice la Biblia. Ah, pero estás discriminando. No estamos discriminando. Yo les pregunto una cosa. Si usted está en el piso 3 y tú bajas y hueles a quemado, miras, ay, el primer piso se está quemando. Pero mejor no le digo a los que están en el tercer piso, porque se van a asustar. Mejor no les digo nada, se van a asustar. ¿Eso es correcto o es incorrecto? Incorrecto, ¿verdad? Porque no, pero se van a asustar, van a tener miedo. No importa que tengan miedo, mejor es que se asusten y salgan corriendo, porque si no se queman. Lo mismo, hermanos. Nuestra responsabilidad es decir siempre lo que Dios dice en la Biblia. Lo que Dios dice en la Biblia. Hoy en día, hermanos, por ejemplo, ahora que los jueces dictaron y dieron un veredicto de la ideología de género, que ya no van a aceptar una apelación más. Esa enseñanza de la ideología de género se va a incluir en las enseñanzas que los profesores van a dar. O sea, que los niños y las niñas van a decidir su sexualidad. Si piensas que eres un niño, pues eres un niño. Tú eliges tu sexualidad. Eso es una tontería, una aberración. Eso es pecado. Porque quieren meterle ese pensamiento a los niños, malograr la sociedad. Tener homosexuales, tener lesbianas desde muy pequeños. Esto es terrible, hermanos. ¿Y qué se debe hacer ante esto? Se debe predicar la palabra de Dios tal y como dice la Biblia. No ponerla aquí, ponerla allá, no, pero bueno, no es discriminar.
es alertar que si así se mueren, van a pagar para siempre, van a sufrir para siempre. Y como dijo Cristo, no yo, no otra persona, dijo Cristo, donde el fuego nunca se apaga, ni el gusano nunca se muere. Siempre tormento día y noche por los siglos de los siglos. Eso lo dijo Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así como el instrumento suena de una y otra manera, nosotros tenemos que sonar clarito. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tenemos que nosotros dar el mensaje, la palabra, de una manera clara y eficaz. Luego dice, ¿cómo se les entenderá lo que ustedes dicen si no hablan claro? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. O sea, debemos nosotros hablar claramente. En este caso está hablando acerca del don de lenguas, que muchas veces la iglesia de Corinto, todo el mundo hablaba ahí, y el culto era un total desorden. Todo el mundo hablaba en lenguas extrañas, y la gente que pasaba y decía, mira, ahí están esos loquitos. Ahorita vamos a leer. Por lo cual dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Si usted quiere edificarse a sí mismo o edificar a la iglesia, tiene que anhelar los dones espirituales. ¿Y qué es los dones espirituales? Son los las capacidades que Dios da a cada uno, y tenemos que anhelarlos. Tenemos que nosotros procurar los dones. Cualquiera puede predicar la palabra, cualquiera, pero aquel que tiene el don de palabra de sabiduría o el ministerio de la enseñanza, lo va a hacer de una manera que la gente va a entender mejor, y va a entender de una manera correcta. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por lo cual dice, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, cuando nosotros oramos, hable usted lenguas extrañas o no, usted se está edificando su espíritu, te estás llenando de la gracia. Pero miren lo que dice: pero mi entendimiento queda sin fruto si es que alguien no predica la palabra de Dios. Pero si usted llega y ora al Señor una hora, media hora, estás orando, te has llenado de la gracia, te has edificado espiritualmente en la gracia, en el Espíritu. Pero necesitamos nosotros también enriquecernos en el conocimiento de ¿qué? De la palabra de Dios. Porque no podemos vivir con agua, ¿sí o no? Tenemos que alimentarnos con alimento, frijoles, ¿verdad? Pescado, me refiero a palabra de Dios, alimento sólido que pueda sostener y darnos la fuerza para seguir adelante en el camino del Señor. Luego dice: por lo cual el que habla lengua extraña, ¿qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Si usted solamente ora y no lee la Biblia, o no escucha, no presta atención, se duerme, etcétera, usted va a ser de las personas que fácilmente les van a engañar.
qué? Porque no sabe distinguir entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Y cualquier cosa que ve o que escucha, dice, bueno, por ejemplo, ese cantante está cantando una canción, bueno, es para Dios, ese cantante es cristiano, y aunque no contenga su canción el nombre de Cristo, el que nos libró del pecado, y una letra que exalte el nombre del Señor, esa persona lo canta porque no está entendiendo lo que canta. Son como los loritos. ¿Cómo hacen los loritos? Hola. Ellos dicen, hola, ¿verdad? Usted le dice, hola Pepito, y ellos también repiten lo mismo. Por eso dice, oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea, voy a orar todas las palabras que yo digo, tengo que entenderlo. No agarrar y decir gloria, 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 gloria. Abre un ojo, mira así, gloria, gloria, gloria. Y abre otro ojo y es una desconcentración total. No está entendiendo ni lo que dice. Entonces dice, yo oraré en el Espíritu, pero también oraré en el entendimiento. Voy a entender lo que estoy hablando. Cuando usted habla con otra persona, usted se concentra, ¿verdad? O si se distrae, está mirando a otro lado y el otro está hablando solo. Y le dice, oye, ¿por qué no me prestas atención? Imagínate Dios. Usted orando, gloria, 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 mirando a otro lado, gloria, 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 mirando para arriba, mirando para abajo. Y Dios mirándote así. ¿Qué está hablando este? ¡Claro! Mira, fíjese que es muy importante esto. Por eso más adelante dice, prefiero dar 2 palabras con entendimiento que un montón sin saber lo que estoy diciendo. Otros dicen, ya no sé qué orar ya. Le preguntaba, es que orar es una conversación. Nosotros, bueno, hemos aprendido así, pero tenemos que aprender bien. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Habla con Dios. Así como una persona habla con la otra. Y ahí son las experiencias más lindas que vas a tener. Ay, que voy a orar media hora y está ahí renegando, mirando la hora. Así no, Dios lo mira y dice, ¿cuándo aprenderá? Cantaré en el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué significa eso? Hay canciones que algunos supuestamente, cantantes cristianos han tomado canciones del mundo, canciones así como que sentimentales, y hay canciones que ni siquiera le han cambiado ni la letra, del inglés al español, y los cristianos, aleluya, qué bonita canción, ay, qué bonito, ay, esa canción me lleva al 7º cielo, aleluya, pero no es una canción, ni siquiera habla de Cristo, no habla del pecado, no habla de la salvación, no habla que me perdonó mis pecados, habla solamente qué lindo y que no sé qué y que no sé cuánto, que puede ser. Yo les comenté una vez que en una cierta ocasión un joven le estaba dedicando una canción supuestamente cristiana, que es para el Señor, porque todas las canciones que nosotros cantamos, ¿para quién es? ¿Para quién es? Para Dios, para Cristo, para Él. Yo le escuchaba que le decía, mi amor, te dedico esta canción. Y era una canción supuestamente cristiana. Y el joven le dedicaba a su novia, te dedico esta canción. ¿Por qué? Porque escriben sus canciones, ya le quitan el nombre de Jesús. Pecado no, pecado es antiguo. No, pecado, ya estamos en la edad moderna. Ya le quitan todo eso y suena una canción romántica, ¿verdad? Y esas canciones no edifican nada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso que usted y yo no tenemos que ser como loros. ¡Ay, qué
bonita esa canción, mira qué bonita. Y repiten, no entienden lo que cantan. Denle el aplauso al Señor. Fuerte, gloria a Dios. Es muy importante estos consejos que nos da el apóstol Pablo. Cantaré con el Espíritu, oraré con el Espíritu, pero con el entendimiento. Tengo que saber lo que yo estoy diciendo. Cantaré con el Espíritu, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo es simplemente un instrumento que nosotros nos conectamos a través del Espíritu con el Señor, pero con el entendimiento, entendiendo qué es lo que estoy cantando. Si canto y no sé lo que, imagínate, podemos cantar cualquier cosa, y eso es lo que se hace hoy en día. Escuchan un cantante famoso y simplemente cantan esa canción, ni analizaron la letra. Imagínense, a un cantante le preguntaron, según él es cristiano, le preguntaron, esa canción fulana de tal, ¿cómo fue el momento en que lo inspiraste? Y él dice, yo estaba pensando en Shakira al escribir esta canción. Y los cristianos creen que lo cantan para Dios, ¿verdad? Pero así es, hermanos, así es. Terrible, por eso tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? O sea, si oras sin saber lo que estás orando, esto ya habla en el altar, en la administración. Ah, gloria, gloria, gloria a Dios, Señor, 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 aleluya, aleluya, amén. ¿Cuántos dicen amén? La gente ya no sabe ni por qué dice amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Apruebo lo que el pastor está diciendo. Pero la gente ya dice amén por todo. Hermanos, vamos a levantar vamos a darle una ofrenda de tanto y el Señor nos va a dar tanto. ¡Amén! ¿Es así? ¿Qué dice la Biblia? No por necesidad. Porque si no ya haríamos un negocio con Dios. Señor, te doy 100, me das 500. Ay, Señor, si me das 500, te doy 300 y me das 1000. Está el negociador, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén, todos. No saben ni por qué dicen amén. Esas son herejías. Si bendice solo en el Espíritu, dice el que ocupa el lugar del simple oyente, o sea, aquel que viene por primera vez. ¿Qué está diciendo ese pastor? Tenemos que hablar claro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo dirás el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. O sea, nosotros, en este caso de los que predicamos la palabra de Dios, tenemos que predicar con piedritas. ¿Sabe cómo es eso? Esta piedrita más esta piedrita suman 2 piedritas. Piedrita más piedrita igual 2 piedritas. Ahí lo entienden todos. Pero si yo, por ejemplo, vamos a predicar en el campo libre, hermanos, santifíquense, busquen a Dios, y el mundano no sabe ni lo que estoy diciendo. ¿Qué es buscar a Dios? ¿Qué es buscar a Dios? Hermanos, tienen que tener temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? No saben nada. Entonces ahí es donde uno empieza, hermano, escuchen, el Evangelio es sencillo. El Evangelio es sencillo, sencillo, sencillo. Dios es santo, los humanos pecadores. Dios es bueno, los hombres somos malos. No, yo soy bueno. ¿Alguna vez has mentido? Sí, eso te constituye malo, ya está, te condenaste. Eso sencillo, ese pecado les condena a cualquiera. Pero tranquilo,
Dios proveyó la salvación para que tú no te pierdas en el infierno. ¿Así? ¿Quién? Él envió a su propio Hijo, el que estaba a su diestra. ¿Qué es diestra? Derecha. A su derecha, que estaba allí juntamente con Él reinando. Él se encarnó. Sangre pura, sangre limpia, para limpiarnos de nuestros pecados. Porque tú eres malo, yo soy malo. ¿Y por qué tenemos que irnos al infierno? ¿Por qué Dios no mata al diablo? Y ahí empezamos a explicar todo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tenemos que nosotros dar todo eso. Doy gracias a Dios, dice, que hablo en lenguas más que todos ustedes. Miren, el apóstol Pablo era tremendo. Su ministerio se constituyó en que tenía todos los dones, o la mayoría de dones. Tremendo ministerio, ¿verdad? La mayoría de dones espirituales. Fuerte el hombre. Por eso que nunca se detuvo. Predicó la palabra de Dios, predicó aquí, predicó allá, ya predicaba aquí, ya pensaba en otro lado. Le querían matar, una vez lo apedrearon, se levantó, ese ya se murió. Se levantó, lo curaron ahí, Dios preparó personas y se levantó y se metió a la misma ciudad y a seguir predicando. Tremendo, tremendo el hombre, porque tenía un llamado muy serio que Dios le había dado. Pero en la iglesia dice, miren, en la iglesia dice, no prohíban hablar en lenguas, hablen en lenguas. Pero en la iglesia, él dice, y en la iglesia, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras en mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Todo tiene su tiempo, ¿sí o no? Y él dice, en momento de la oración, pueden hablar en lenguas, no hay problema. Porque los corintios eran desordenados. Ya uno quería profetizar por allá, y que Dios me mostró acá, y que el otro hablaba en lenguas, y no había quien lo interprete, y el culto era un desorden. Pasaban los mundanos, ay, mire esos locos, tan borrachos, están hablando ahí, mira que... Y empezaban a hablar, a murmurar la gente. Y ahí les dicen, no, tienen que ser ordenados. Momento de la oración, momento de la oración. Momento de la palabra, prediquen la palabra. Porque si yo hablo en lenguas, dice ahí, y después hablo normal en el idioma que me entienden, ¿qué dice? Prefiero hablar, dice, 5 palabras en mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua que no conozco. Porque ¿quién me va a entender? Nadie. ¿Qué estará hablando? Se está edificando, sí, pero me estoy edificando yo o el predicador, pero no estoy edificando a la iglesia. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. ¿Por qué? Porque ellos decían, no, yo le voy a demostrar a este hermano, yo le voy a demostrar a todos que yo tengo los dones más fuertes, que yo veo visiones. Hoy día voy a contar esto, voy a contar el otro. Y eran personas así, como los niños, pues, cuando tienen el mejor carro y andan presumiendo por ahí, mira mi carro, y el otro que no tiene lo mira y dice, ay, ¿cuándo tendré un carro así? Y anda presumiendo. No sean como niños, dice, en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, o sea, inocentes de toda culpa y de todo pecado. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Aleluya. En la malicia, en cuanto a pensar al pecado, como los mundanos, ¿verdad? Que en un momento hablan una cosa, ya lo malinterpretan o lo hacen en doble sentido, y usted ni siquiera se imaginó eso. Pero el otro ya lo puso a doble sentido, ya se imaginó cosas, ¿verdad? No sean, dice, sean niños, pero en la malicia, en cuanto al pecado, limpios de todo pecado.
pero maduros en el modo de pensar, en el modo de hablar, en el modo de que nosotros vemos a un hermano que todavía está débil en la fe, debemos edificarlo con amor. Cuando dicen gloria a Dios. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué significa esto? Lo que había pasado en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Cuando todos fueron bautizados, dice, con el Espíritu de Dios, o sea, fueron llenos del poder, ya no estaban miedosos, ya no, y hablaban en otros idiomas. Estos idiomas que cada uno habló, en esos idiomas desconocidos hablaron para la gente que eran de otros países. Por ejemplo, los de Etiopía no hablaban hebreo, hablaban otro idioma. Entonces Dios les dio la capacidad. Ellos no fueron a la universidad y dijeron, bueno, voy a aprender el idioma etíope. Hola se habla así. ¿Qué tal se habla así? Buenos días. No. El Espíritu de Dios vino y le dio un idioma establecido. Un don de idiomas, de lenguas. Entonces este don les ayudó, les dio esa capacidad para poder hablar y predicar a esas personas que no le entendían. Porque acuérdense que ellos eran del vulgo, o sea, no tenían conocimiento, no tenían entendimiento de idiomas. Pero por medio del Espíritu ellos podían tener la capacidad de hablar un idioma, otro idioma, otro idioma, en el momento en que Dios les daba para hablar a otras personas que no tenían el idioma hebreo ni griego. Cuando dicen gloria a Dios. Entonces ese era por señal. Y ellos decían, pero ¿cómo? Por eso que en el libro de los Hechos dice, ¿cómo estos hebreos rústicos, estos hebreos del vulgo, cómo hablan mi idioma, cómo hablan mi lengua, si ni siquiera saben escribir? Por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es por señal a los que, no a los creyentes, sino a los incrédulos. La profecía, o sea, la enseñanza de la palabra de Dios, es a los creyentes. La doctrina, la enseñanza. Yo no puedo ir a un mundano y decirle, a ver, siéntate. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Santifícate. Guarda la palabra, obedece a Dios. ¿Por qué eres infiel a tu esposa? No sabe, ni siquiera sabe qué santificarse, ni siquiera nació de nuevo para poder aplicar la palabra de Dios en su vida. Entonces no va a poder hacer nada de eso, de lo que yo le estoy diciendo. Pero un cristiano sí, porque un cristiano ya fue lavado, fue purificado por la sangre de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, o sea, aquí, y todos hablan en lenguas, todos acá aquí habla en chino, otro habla en, o sea, que el Espíritu de Dios le dio ese idioma. El otro habla en lenguas angelicales, que solamente los ángeles lo entienden, ni el diablo lo entiende. Hay otro habla en otro idioma. Imagínate la gente que pase por ahí. Está hablando ahorita, No, el otro dice, no, esos son locos, Así son, pobrecitos, mira lo que dice. Y entran indoctos o incrédulos. Indoctos, ¿qué significa? Un cristiano que está empezando y que no sabe nada de la Biblia, que viene a aprender, no sabe nada, ¿entiende? Está nuevecito. O incrédulos, o sea, mundanos. Dice, ¿no dirán que estáis locos? Lo dice el apóstol Pablo. O sea, tiene que haber orden en la iglesia. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto,
y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Qué tremendo. O sea, dice, si ustedes predican la palabra de Dios. Ha habido mucha gente que estando pasando por ahí, ha escuchado la palabra por los parlantes y ha dicho, a ver, voy a entrar un ratito. Porque justo cuando pasaba se le habló algo que él necesitaba. Pero si alguien hubiera estado aquí todo un desorden, ¿verdad? ¿Qué hubieran dicho? ¿Les daría ganas de entrar? ¿Sí o no? No. Si están con problemas, si están locos ahí en el mundo con todo el pecado y con todo eso, imagínate, dice, ay, me voy a volver peor. Pero dice, si profetizan, que significa predicar, o también significa, en cuanto a las revelaciones que se recibe a través del don de ciencia, pero más es profetizar, es predicar, enseñar. Y dice, y entra algún incrédulo o indocto o cristiano nuevecito y dice, wow, yo no sabía que murmurar era malo, yo no sabía que fornicar era malo, voy a dejar eso porque yo amo a Dios. Y el otro que dice, que entra un incrédulo, dice, a ver si por si acaso aquí encuentro paz para mi vida. Mira, y el predicador dice, usted que no tiene paz, que vive atormentado, que vive triste, usted es por causa del pecado, usted es un pecador terrible, un fornicario, un adúltero, si sigues así te va a ir al infierno. Pero no es necesario eso. Ya Cristo perdonó tus pecados, es necesario que confieses todos tus pecados y recibas a Jesús como tu Salvador. ¿Qué va a hacer ese incrédulo? ¿Qué dice? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios solita hace su trabajo. Por eso que aquel que predica otra cosa y no la Biblia, hermanos, no edifica, está destruyendo. Pero aquel que predica la palabra de Dios tal como es, hay cosas que yo no he dicho, pero la persona y a Dios, el Espíritu de Dios le habló. Por ejemplo, hablé de que tu esposa no te ve, pero Dios sí te ve. Nada más eso. Y Dios ya le habló y dijo, Dios te ve lo que haces en la oficina con tu secretaria. Dios te ve que miras allí a las mujeres cuando pasan y las codicias. Yo ni siquiera hablé eso, pero solamente dije una cosa que la Biblia dice, y Dios ya le habló más a su corazón. Por eso que lo oculto de su corazón se hace manifiesto. De esa manera podemos edificar el cuerpo de Cristo. Y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando verdaderamente que Dios está entre ustedes. Y dice, Dios está aquí. Aquí es el lugar, y se entrega para Cristo, llora, pide perdón por sus pecados, y ahí donde vemos un cambio, una transformación de su vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo cuando llegué a la iglesia, ahí todo atormentado, atribulado, apenas llegué, entré por la puerta, la predicación fue exacto para mí. Exacto. Porque bíblicamente aquel que ve un milagro no se convierte. Hay gente que dice, no, porque va a haber un milagro y se va a convertir. Se sanó, ya va a venir a la iglesia. No, no todos. Dios, Cristo sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos se salvaron? Uno solo. Un hito. El resto se fue a la parranda, a la cantina a celebrar. Uy, mi sanidad, ya no soy más leproso. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Fiesta. En cambio uno solo regresó y le dijo, Señor, gracias. Yo creo en ti, creo que eres el Mesías, el Salvador de mi alma. Se entregó para Cristo y se salvó. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esto nos hace diferentes si predicamos la palabra de Dios.
Con la palabra de Dios podemos hacer muchísimas cosas. Los milagros son una cosa. Todos, imagínate, en nuestro ministerio es donde Dios más ha provisto de dones espirituales. Tremendo. Pero esa gente que viene se sana. Hasta muertos se han resucitado de la silla de ruedas. Ni le tocan, se levantan, saltan. Me sané. Al mes ya no lo ves más. U otros, por falta de enseñanza, ¿qué hacen? Se van a otra iglesia. Yo me sané en la iglesia, Dios es amor, todavía dice. ¿Verdad? ¿Dónde están todas esas personas que se sanaron un día? Es triste, hermanos. Por eso que Dios siempre insiste en la Biblia que nosotros nos edificamos a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Cristo es la roca, Cristo es el fundamento. Su palabra son los ladrillos. Las doctrinas fundamentales son las columnas que van a resistir los momentos difíciles. Gente que se va de la iglesia es porque no se edificó su vida espiritual. Gente que permanece firme es porque aprendió la palabra de Dios. Y si no aprendió, pues no va a soportar. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. O sea, hay varios dones que fluyen. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. O sea, hablaba aquí uno en lenguas, el otro interpretaba. A lo mucho 3, dice. No hablen más, porque si no ya van a generar el otro también va a querer hablar, que Dios aquí, que Dios allá. Denle un aplauso al Señor. Y si no hay intérprete, mira lo que dice. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. A sí mismo. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, si esa revelación es de Dios o no es de Dios. Porque no porque hable en lenguas ya está hablando cosas de Dios. Por eso es que es muy importante el intérprete, que sepa lo que está hablando. Hay testimonios donde hay personas que entraron y hablaban en lenguas y estaban maldiciendo a Dios en ese idioma extraño. Y el pastor que tenía esa interpretación dijo, no, esta persona está hablando mal contra Dios. ¿No entiende? Por eso que es muy importante todo esto. Los demás juzguen, dice. Los demás vean si es de Dios o no es de Dios. Hay iglesias donde había supuestamente una profeta. Ni siquiera se le llama, ni siquiera saben llamar a la mujer, no se le dice profeta, se le dice profetiza. Así dice la Biblia. Al hombre es que se le atribuye como profeta. Dicen, ahí está la hermana profeta. Bueno, que siempre se levantaba y Dios me dice esto, interrumpiendo la predicación. Y el pastor oró y Dios le mostró una serpiente grande así, que estaba destruyendo la iglesia. Y era esa hermana. Hermanos, cuando es hermana, cállela. No, hermano, pero es la profeta de la iglesia. Ay, ¿qué va a hacer? Cállela. Y la callaron y la iglesia empezó a edificarse. Juzguen, los demás juzguen. Y si alguno le fue revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno. O sea, entre ustedes, pues, hermanos, aquí Dios me mostró esto para ti. No es necesario decirlo de frente, delante de la iglesia, cuando estás solo. Para que todos, dice, aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Escúcheme. Dios no es autoritario y dice, a ver, ahorita voy a empezar a dar revelaciones por este hombre. Y no voy a parar hasta que sean las 1 de la mañana. No. Si el hombre que tiene ese don dice, bueno, ya es hora,
vamos a cortar aquí. ¿Me entiende? El Espíritu que dice, porque, no, ¿dónde me quedé? Ya. Porque no les es permitido, sino que estén sujetos, no. Ya. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. O sea, todo se debe hacer con prudencia, con orden, todo en la gracia del Señor. Como en todas las iglesias de los santos, y vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y aquí esto ya lo he explicado, pero lo voy a explicar por última vez. Que muchos pastores dicen que las mujeres no deben predicar. No, la mujer no debe predicar porque Pablo dijo que las mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como la ley dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y dice, no, hermanos, así que las mujeres no prediquen la palabra. Solamente que no leyeron bien. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Por qué dice esto? Yo les expliqué que los judíos no dejaban los rabinos, los maestros, cuando predicaban la Torá, o sea, el Antiguo Testamento. Las mujeres no estaban adelante, no, las mujeres estaban como en un segundo salón donde casi que no escuchaban. Los varones estaban adelante, en el salón principal. Y las mujeres no entendían nada, no escuchaban. Y muchas veces en medio del servicio, del estudio, preguntaban a sus esposos, fuerte, Juanito, ¿qué dijo el rabino? Shh, no hables, estamos escuchando. A eso se refiere, porque se les tenía relegadas. No, la mujer para qué va a aprender. Y se le relegaba. Y es por eso que dice el apóstol, como todas vuestras mujeres callen, o sea, no hagan desorden. A eso se refiere. Porque no les es permitido hablar. O sea, en medio de la predicación no puede haber desorden. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos y a su esposo. Mira que no le entendí esto bien. Entonces ahí uno pregunta, ¿verdad? Se sale de las dudas. ¿Por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo son mandamientos del Señor. El que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurar profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Tenemos que ser ordenados en todo. No debemos exagerar en nada. Si alguien se cree profeta y dice, no, lo que dice Pablo no es cierto, está siendo desobediente a la palabra de Dios. O alguien ignora, alguien dice, no, yo no voy a recibir eso. Yo hago como yo quiero, yo hago como yo he aprendido. No importa lo que diga la Biblia. Uy, no. Eso es muy, pero muy complicado. Bueno, pero si quiere ignorar, dice, ignore. Hermanos, procuren profetizar, o sea, predicar, prediquen, enseñen la palabra y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Hagamos todo con orden. Oremos en el momento de orar, cantemos en el momento de cantar, cante allí, derrame su alma en el Señor, pero cuando se predica, todos, absoluto, silencio. No puede estar un hermano afuerita. No puede hacer eso. Y tampoco interrumpir con su tremendo celular y
¡Aló! Todavía bien fuerte, en medio, salón. No, estoy en la iglesia, después te llamo. Qué vergüenza, ¿verdad? Y todos los hermanos que están escuchando bien, ¿qué hacen? ¿Quién es el que está hablándose? Por eso que tenemos que tener respeto. ¿Qué dice? Hágase decentemente y con orden. Tenemos celular, claro, póngale en modo avión y nadie les va a llamar, nadie les va a interrumpir. En 1 hora, 2 horas, 3 horas que estamos aquí, después lo activamos y ya normal estamos. No podemos fomentar el desorden. Los niños, todo eso, tenemos que hacer todo con orden. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a orar a Dios. Póngase de pie. Hemos aprendido muy importante esta palabra para nuestra edificación. Hagamos todo en orden en la iglesia del Señor. Oremos a Dios. Vamos a orar a Dios.